¿Alguna vez te has preguntado por qué saboteas las cosas buenas justo cuando empiezan a funcionar? ¿Por qué es más fácil quedarte en una relación que te destruye que arriesgarte a encontrar una que te nutra? ¿Por qué cuando la vida finalmente te ofrece lo que has estado pidiendo, algo dentro de ti encuentra la manera perfecta de rechazarlo? ¿Y por qué es tan aterrador imaginar una versión de ti mismo que sea genuinamente feliz? Carl Jung dijo, «Todo lo que no afrontas en tu interior aparecerá en tu vida como destino». Y tal vez en esta resistencia a la felicidad estemos justo ahí, atrapados entre quien fuimos y quien podríamos ser, eligiendo una y otra vez el dolor familiar sobre la alegría desconocida. Carl Jung no veía la autodestrucción como una falla de carácter. Para él era un mecanismo de supervivencia emocional, una manera inconsciente de mantener la coherencia interna. Y tal vez por eso estés aquí ahora, escuchando estas palabras en un momento de honestidad brutal, cuando todos duermen menos tú, y tu necesidad de entender por qué sigues siendo tu peor enemigo. La autodestrucción no grita, susurra. Disfrazada de prudencia, enmascarada de realismo, se oculta en decisiones aparentemente lógicas. El «no es para mí», que dices sin pensarlo, el «mejor me quedo como estoy», que repites como mantra, la oportunidad que dejas pasar porque algo va a salir mal. Pero lo que pocos notan es que cada autosabotaje tiene un propósito oculto. Cada rechazo a la felicidad protege una identidad familiar. Y esa identidad, amigo mío, no quiere morir, quiere seguir siendo reconocida. Este no es un análisis sobre fuerza de voluntad, es sobre lealtad inconsciente, no sobre motivación, sino sobre identidad. Es sobre la sombra de la felicidad y lo que ocurre cuando dejas de temerle al éxito. Y si llegaste hasta aquí, tal vez ya intuyes lo que Jung descubrió en su consulta, que a veces no luchamos contra nuestros problemas, luchamos por conservarlos. Jung pasó décadas estudiando este fenómeno desconcertante en su consulta en Zúrich. Veía llegar pacientes día tras día, personas que se quejaban de sus vidas, de sus relaciones, de sus trabajos, de sus familias. Todos pedían ayuda, todos decían querer cambiar. Pero Jung notó algo extraño. Cuando les mostraba el camino hacia la sanación, cuando les ofrecía las herramientas para transformar su realidad, muchos encontraban excusas elaboradas para no tomarlas. Para Jung, no éramos simplemente seres que buscan el placer y evitan el dolor. Éramos algo mucho más complejo y contradictorio. Criaturas que, paradójicamente, encontramos comodidad en nuestro sufrimiento familiar. Seres que preferimos la certeza de la miseria sobre la incertidumbre de la felicidad. Jung lo llamaba la neurosis de lo conocido. Descubrió que el ser humano tiene una extraña lealtad hacia sus propias cadenas, no porque disfrute el dolor, sino porque ese dolor se ha vuelto su identidad, su hogar emocional. Es como vivir en una casa que se está cayendo a pedazos, con goteras, con frío, con humedad, pero quedarte ahí porque al menos conoces dónde crujen las tablas del piso, dónde hay que tener cuidado, cómo moverte en la oscuridad. ¿Te has dado cuenta de cómo defines tu historia personal? Escucha las palabras que usas. Soy alguien que siempre tiene mala suerte en el amor. Nunca me salen bien los trabajos. Mi familia siempre me decepciona. Las cosas buenas no duran conmigo. Estas frases no son solo descripciones inocentes de tu pasado, son profecías que cumples una y otra vez. Son programas inconscientes que ejecutas con precisión matemática. Jung entendía que repetimos patrones dolorosos porque, de alguna manera retorcida, nos dan certeza. El sufrimiento conocido se siente más seguro que la felicidad desconocida. Porque en el fondo, muy en el fondo, existe una creencia terrible. Si esto cambia para bien, tendré que cambiar yo también. Y si tengo que cambiar, ¿quién seré entonces?
Pero aquí está la trampa más cruel de todas. Cada vez que eliges lo familiar sobre lo desconocido, cada vez que saboteas una oportunidad, cada vez que regresas a la persona que te lastima, refuerzas una creencia inconsciente de que no mereces algo mejor. Es un círculo perfecto de autosabotaje disfrazado de autoprotección. La mente te dice, mejor quédate donde estás, al menos sabes lo que esperar, al menos sabes cómo sobrevivir a este dolor. Y obedeces, no por cobardía, sino porque has confundido tu zona de sufrimiento con tu zona de seguridad. Jung veía esto en sus pacientes constantemente, y lo veía con una claridad que a veces resultaba brutal. Llegaban a su consulta quejándose de sus problemas, llorando por sus heridas, suplicando por una solución. Pero cuando él les mostraba la puerta de salida, cuando les daba las llaves de su propia libertad, encontraban 1000 excusas para no atravesarla. Es que no es el momento. Es que mi familia no lo entendería. Es que no tengo dinero. Es que soy demasiado viejo. Es que es muy riesgoso. Porque salir del problema significaba también salir de la identidad que habían construido alrededor de ese problema durante años, décadas incluso. ¿Y quién eres tú sin tu drama familiar? Sin tu relación tóxica que te da de qué hablar? ¿Sin tu trabajo que odias pero que te permite quejarte? ¿Sin tus heridas que justifican tus limitaciones? La verdad incómoda que Jung descubrió es esta. Muchas veces no queremos soluciones, queremos validación. No buscamos cambiar, buscamos que alguien nos confirme que tenemos razón de sufrir, que somos víctimas justificadas, que el mundo es cruel y nosotros somos sus pobres habitantes. Y Jung lo sabía. Por eso no te consolaba con palabras dulces, por eso no te decía que todo iba a estar bien. Te confrontaba con una pregunta brutal. ¿Realmente quieres cambiar? ¿O solo quieres quejarte más cómodamente? ¿Ya te diste cuenta de cómo el autosabotaje tiene un ritual? Llega justo cuando las cosas empiezan a mejorar. Tiene horario emocional, contexto específico, es predecible. Pero eso no es casualidad, porque no solo está protegiendo tu zona de confort, está preservando una identidad, un teatro interno donde el protagonista no es la felicidad, es la supervivencia emocional. Sabotearte puede parecer destrucción, pero poco a poco se convierte en una forma retorcida de control. Piensa en las veces que has saboteado algo bueno justo cuando empezaba a funcionar. La relación que iba bien hasta que encontraste la manera perfecta de arruinarla. El proyecto que prometía hasta que misteriosamente perdiste la motivación. La oportunidad laboral que rechazaste por razones que ahora no puedes explicar. El momento en que todo se alineaba para ti y de repente algo dentro de ti presionó el botón de autodestrucción. No era mala suerte, no era el destino, no era que las cosas buenas no son para ti. Era tu inconsciente protegiendo tu identidad familiar, esa versión de ti que solo sabe existir en el conflicto, en la carencia, en la lucha. Porque si algo funcionara realmente bien, si fueras realmente feliz, tendrías que renunciar al papel de víctima que has interpretado con tanta maestría. Jung llamaba a esto la sombra del éxito. Descubrió que tememos el éxito tanto como el fracaso, porque el éxito nos obligaría a reescribir nuestra historia. Y reescribir tu historia es aterrador, porque significa admitir que todo este tiempo pudiste haber elegido diferente. Significa aceptar la responsabilidad de tu propia vida. Significa soltar las excusas que te han acompañado durante años. Existe algo perverso en la manera en que nos aferramos a nuestros problemas. Los alimentamos, los cuidamos, los protegemos como si fueran mascotas heridas. Mi depresión, mi ansiedad, mi familia disfuncional, mi mala suerte. Hablamos de nuestros problemas con un orgullo secreto, como si fueran medallas al sufrimiento. Y Jung se daba cuenta de que detrás de cada queja había una identidad aferrada, una persona que había aprendido a existir solo en el dolor. Pero aquí viene lo revolucionario de la visión de Jung, lo que lo separaba de otros psicólogos de su época.
Él no te pedía que negaras tu sombra. No te pedía que fingieras ser alguien que no eras. Te pedía que la integraras, que la reconocieras, que hicieras las paces con esa parte de ti que está adicta al drama, a la queja, al papel de víctima. Reconoce, te diría Jung, que llevas dentro tanto la capacidad de crear como de destruir, que puedes elegir la paz o el conflicto, el crecimiento o el estancamiento, la libertad o la prisión. Pero primero, sé honesto sobre lo que has estado eligiendo y por qué. Porque solo cuando aceptas que has sido el arquitecto de tu propio sufrimiento, puedes convertirte también en el arquitecto de tu propia liberación. Jung entendía que existe un placer secreto en ser la víctima de tu propia historia. Te exime de responsabilidad, te da una excusa perfecta para no intentar, te permite vivir en modo automático. No es mi culpa que las cosas no funcionen, es que la vida es así, es que yo tengo mala suerte, es que el mundo está en mi contra. Pero ese placer tiene un precio muy alto, tu libertad, tu potencial, tu posibilidad de ser feliz. Hay algo sagrado en el dolor que no podemos nombrar, algo primitivo, ancestral, casi mítico. El autosabotaje en este escenario es el eco de un miedo profundo. No se trata de la oportunidad perdida, no se trata del éxito rechazado, ni de la relación arruinada, ni de la felicidad evitada. Se trata de aquello que intentas preservar mientras saboteas, aquello que proteges mientras destruyes. Jung lo llamaba la sombra de la identidad, todo aquello que crees que eres basado en lo que has sufrido, todo lo que te define a través de tus heridas, tus limitaciones, tus fracasos. Y es ella quien actúa cuando una oportunidad amenaza tu narrativa personal, cuando el éxito podría obligarte a redefinirte, cuando la felicidad exigiría que sueltes la versión sufriente de ti que has cuidado durante años. La próxima vez que se presente una oportunidad y sientas esa resistencia familiar, esa voz interna que susurra, «Esto no es para ti. Esto es demasiado bueno para ser verdad. Algo va a salir mal». Detente. Respira profundo. Y pregúntate con honestidad radical, ¿estoy rechazando esto porque realmente no me conviene o porque me obligaría a ser alguien nuevo, alguien que no conozco, alguien que podría ser feliz? Cuando sientas el impulso de autosabotearte, pregúntate, ¿qué identidad estoy tratando de proteger ahora? ¿Qué versión de mí mismo se siente amenazada por este éxito? ¿Qué parte de más mi historia tendría que reescribir si esto funciona? A veces es el niño que aprendió que no merece cosas buenas. A veces es el adulto que se siente impostor cuando las cosas van bien. A veces es una lealtad invisible hacia el sufrimiento familiar, una creencia de que ser feliz es traicionar a quienes amas. Y ahí está la belleza sombría de la sombra del éxito. No quiere destruirte, quiere preservar la coherencia de tu identidad. Jung escribió, «Prefiero ser entero que bueno». Y eso es exactamente lo que el autosabotaje intenta lograr, no con malicia, sino con lealtad inconsciente hacia quien crees que eres. Cada vez que rechazas una oportunidad por miedo al cambio, cada vez que saboteas algo bueno para mantenerlo familiar, no estás siendo débil, estás siendo fiel a una versión de ti que ya no te sirve, pero que aún te define. Jung creía profundamente que el objetivo de la vida no era evitar el sufrimiento. Eso es imposible, sino elegir un sufrimiento que valiera la pena. Existe el dolor del crecimiento y el dolor del estancamiento. El dolor de soltar lo conocido y el dolor de quedarte atrapado en lo familiar. El dolor de convertirte en quien realmente eres y el dolor de seguir siendo quien crees que debes ser. ¿Sabes cuál es el momento más peligroso para alguien que ha vivido en el sufrimiento familiar? Cuando finalmente las cosas empiezan a mejorar, porque ahí es cuando la mente entra en pánico. «Esto no es normal», grita el inconsciente. «Esto no puede durar. Algo terrible va a pasar. Mejor regreso a lo que conozco antes de que sea demasiado tarde».
Y es ahí donde la mayoría de las personas se sabotean. Justo en el umbral de la transformación, justo cuando están a punto de cruzar hacia una vida mejor, encuentran la manera perfecta de regresar a su prisión familiar. Porque al final del día, esa prisión se siente como casa. Jung te invitaría a que observaras ese impulso de autodestrucción como quien observa una obra de teatro interior. Y ahí, en ese espacio entre el impulso y la acción, te enseña que existe libertad. No necesitas eliminar el miedo al éxito, necesitas transformar tu relación con él. Si surge la tentación de sabotear algo bueno, respira profundo y di: te veo, sombra, entiendo tu miedo, pero hoy voy a elegir diferente. Si el éxito te da ansiedad, no huyas de ella, escríbela, habla con ella, pregúntale qué te quiere enseñar. La felicidad, Jung lo sabía, no es un estado al que llegas de una vez y para siempre. Es una decisión que tomas cada día, a veces cada hora, a veces cada minuto. La decisión de soltar la historia que te limita y escribir una nueva. La decisión de elegir lo desconocido prometedor sobre lo conocido destructivo. La decisión de ser leal a tu crecimiento, no a tu pasado. Llegaste hasta aquí, leíste cada palabra, respiraste cada pregunta incómoda, atravesaste sombras que muchos jamás se atreven a mirar. Eso no es poco, eso lo es todo. El viaje que recorrimos juntos no fue sobre eliminar el autosabotaje, fue sobre entenderlo, no sobre vencer la resistencia al éxito, sino sobre integrarla. Jung no creía en fórmulas rápidas para la felicidad. Él creía en el valor de enfrentar la propia sombra. Y eso es lo que acabas de hacer. Te sumergiste en la comprensión de por qué rechazas lo bueno. Quizá por primera vez viste el autosabotaje no como un defecto, sino como un mecanismo de supervivencia emocional que ya no necesitas. ¿Qué historia estás eligiendo repetir en lugar de atreverte a escribir una nueva? ¿Qué papel has estado interpretando durante tanto tiempo que ya no recuerdas que es solo eso, un papel? Y más importante, ¿cuándo vas a decidir que mereces algo mejor que la comodidad de tu propio sufrimiento? La pregunta ya no es ¿por qué me saboteo?, sino ¿qué parte de mi identidad siente que debe proteger cuando algo bueno llega a mi vida? Y esa pregunta, hecha con honestidad, es más poderosa que cualquier técnica de autoayuda. Porque Jung tenía razón en algo fundamental. La sombra solo tiene poder mientras finges que no existe. Cuando la reconoces, cuando la integras, cuando eliges conscientemente en lugar de reaccionar automáticamente, ahí es cuando realmente empiezas a vivir. Ahí es cuando dejas de ser prisionero de tu propia historia y te conviertes en su autor.